demorar mucho, claro está, porque va a ser más que todo una explicación introductoria al tema. El desarrollo de los temas que vamos a tener, en primer lugar, el día de hoy va a ser la introducción a lo que es la ansiedad y la actividad física, y posteriormente, pues vamos a hablar de qué es la ansiedad. Vamos a ir desarrollando cada una de estas variables de manera independiente. Vamos a seguir con los efectos del ejercicio físico, la repercusión del ejercicio físico en la ansiedad y finalmente pues su aplicación. Así que bueno, como ya dije, en el día de hoy vamos a empezar dando sobre todo un pantallazo general de lo que vamos a ir viendo y bueno, el cronograma se los vamos a pasar al finalizar esta sesión y bueno, ahora sí podemos dar inicio a la explicación del tema. Bueno, chicos, entonces vamos a hablar de lo que es la ansiedad. Sí, tal vez para muchos de ustedes ya la palabra ansiedad se les haya sido muy conocida, o tal vez para muchos de ustedes también sea una palabra nueva o que recién la están escuchando. Entonces, para aclarar los conceptos, pues vamos a decir que la ansiedad prácticamente es un sentimiento de miedo, un sentimiento de temor e inquietud que la persona prácticamente puede hacer que sude, que se siente inquieto o que pueda sentirse muy tenso, ¿sí? Algo muy importante que agregar con respecto a lo que es la ansiedad, que la persona también puede tener lo que vendrían a ser las palpitaciones. ¿Qué son las palpitaciones, chicos? Pues las palpitaciones no es más que la sensación que prácticamente va a tener tu cuerpo, o prácticamente tú lo vas a hacer lo vas a sentir en el pecho, como si estaría latiendo prácticamente ahí cerca el corazón, ¿sí? Entonces, la ansiedad, chicos, puede ser una relación de manera normal al estrés, pero también algo patológico. ¿A qué me refiero con algo patológico? Pues la ansiedad, a esta patología como tal, se le puede transmitir o se le puede traducir como una enfermedad, ¿sí? Entonces, les decía que la ansiedad es una relación normal al estrés y, por ejemplo, podemos tener una ansiedad, entre comillas, normales, porque esto nos sucede a todos nosotros antes de tomar un examen o antes de tomar una decisión importante, ¿sí? Entonces, la ansiedad también puede ayudar a enfrentar una situación, a darle un impulso de energía y a que nos podamos ayudar a concentrarnos de manera muy satisfactoria. Pero algo característico para que la ansiedad sea de manera normal es que siempre suele ser con un periodo de tiempo corto. O sea, quiere decir que suele ser temporal, ¿sí? Mientras que la ansiedad puede pasar de ser algo normal a algo patológico. O sea, les dije, ¿no? Que puede ser interpretado como una enfermedad. Y a este patológico prácticamente, se le va a conocer como trastornos de la ansiedad, ¿sí? ¿Y qué son los trastornos de la ansiedad, chicos? Los trastornos de la ansiedad no es más que afecciones, ¿ya? Que prácticamente no van a desaparecer y que empeoran con el tiempo. O sea, la característica para que una ansiedad sea algo malo va a ser que el periodo de tiempo va a ser mucho más largo, ¿sí? Y esto prácticamente puede afectar en el desempeño, ya sea en el colegio, en las relaciones entre las personas, en tu entorno práctico y los amigos que te van a rodear, ¿sí? Siguiente, por favor. Entonces, eh, vamos a decir que prácticamente la ansiedad, vamos a prácticamente tener síntomas característicos para que nosotros podamos darnos cuenta que nosotros tenemos ansiedad. Pero algo muy importante que me estaba olvidando de decirles es que la ansiedad prácticamente eh, eh, se va a presentar en todos los grupos de edad. ¿A qué me refiero? A que una persona puede tener ansiedad desde su niñez y puede llegar a tener también nuevamente ansiedad en la adultez, tercera edad. Entonces, para que podamos identificar adecuada qué es
que es con relación, pues vamos a tener para decir que prácticamente, sí, estoy padeciendo. Y uno de esos síntomas es prácticamente la sensación de nerviosismo o las otros vamos a tener, ¿sí? Cuando uno se pone pánico y que generalmente este pánico puede ser catastrófico en algunas situaciones. También va a haber un aumento del ritmo del corazón. La persona tiene una respiración acelerada, empieza a sudar, empieza a temblar prácticamente, tiene una sensación de debilidad, de cansancio y también tenemos problemas para dormir. Y por último, vamos a tener unas dificultades para controlar las preocupaciones, ¿sí? Entonces, esto con relación a la ansiedad es muy. Bueno, chicos, continuando sobre la actividad física, vamos a decir que esta hace referencia a todo el movimiento, incluso durante el tiempo de ocio, ¿no? Para poder desplazarnos a determinados lugares y desde ellos, o también como parte del trabajo de una persona. La actividad física, ya sea moderada o intensa, tiene importantes beneficios para la salud, ya sea del corazón, del cuerpo y de la mente, además de que va a contribuir a la prevención y gestión de enfermedades no transmisibles, como son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la diabetes. También va a reducir los síntomas de depresión, ansiedad, al igual que mejora las habilidades de razonamiento, de aprendizaje y de juicio. Ahora, según la OMS, esta va a definir la actividad física como cualquier movimiento corporal que esté producido por los músculos esqueléticos con el consiguiente consumo de energía. Entre las actividades físicas más comunes cabe destacar caminar, montar en bicicleta, también podemos practicar deportes, participar en actividades recreativas, distintos juegos, todas ellas se pueden realizar con cualquier nivel de capacidad y también se las pueden disfrutar. Ahora, ¿cuánto ejercicio se va a recomendar realizar? Pues vamos a empezar con los niños y adolescentes de 5 a 17 años. Estos deberían realizar al menos un promedio de 60 minutos al día de actividades físicas moderadas a intensas. A lo largo de la semana deberían incorporar actividades aeróbicas intensas, así como aquellas que van a fortalecer los músculos y los huesos, al menos 3 días a la semana. Y se debería limitar el tiempo dedicado a actividades sedentarias, particularmente el tiempo de ocio, ¿no? Que se pasa frente a una pantalla. Ahora, el otro grupo sería el de los adultos, que son de 18 a 64 años. Estos deberían realizar actividades físicas aeróbicas moderadas durante al menos 150 a 300 minutos o actividades físicas aeróbicas, ¿no? Que sean intensas durante al menos 75 a 150 minutos. Y también se debería realizar actividades de fortalecimiento muscular, ya sean moderadas o más intensas, que logren ejercitar todos los grupos musculares durante 2 o más días a la semana, ya que estas actividades van a aportar beneficios adicionales para la salud. Y además también se debería limitar el tiempo dedicado a las actividades sedentarias para poder ayudar a reducir los efectos perjudiciales de los comportamientos más sedentarios en la salud, y todos los adultos y adultos mayores deberían tratar de incrementar, ¿no? Su actividad física, ya sea moderada e intensa, por encima del nivel que se recomienda. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, chicos. Ya para finalizar, pues vamos a explicarles cuál es la relación de la ansiedad y la actividad física. Bueno, la relación de la ansiedad y la actividad física en realidad pues ha sido estudiada hace bastantes décadas, así que estoy segura que para ustedes no va a ser difícil comprender que en realidad tiene efectos bastante beneficiosos y esto se entiende de manera obvia. Siempre se nos ha planteado que el ejercicio físico siempre va a ser bueno y sobre todo pues ahora que estamos hablando de trastornos de índole mental, pues no va a ser la excepción.
Los beneficios del ejercicio físico para el tratamiento no solamente de la ansiedad, sino de otro tipo de entidades mentales, como por ejemplo la depresión, en poblaciones que se encuentran más susceptibles, como por ejemplo la juventud, los jóvenes, pues ha sido comparada en varios estudios y otros estudios pues que al final llegan a comparar otro tipo de tratamientos que se le va a aplicar a la ansiedad. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? En que se ha comparado cómo responde el ejercicio físico ante personas pues, que padecen ansiedad. Se los ha comparado con tratamientos farmacológicos. ¿A qué nos referimos con esto? Pues a meramente pues, esquema medicamentoso que se les va a dar a estos. También hemos encontrado que se lo ha comparado con otro tipo de estudios, inclusive pues aquellos en los que se ha aplicado el efecto placebo. ¿Y esto qué quiere decir? El placebo no va a ser más que una sustancia química que se les va a dar justamente a estos pacientes, pero esta sustancia química no tiene ningún tipo de acción farmacológica y en realidad ningún tipo de acción, pero va a generar resultados positivos. Y sobre todo esto pues se aplica en pacientes pues que tienen algún tipo de problema a nivel mental. Entonces, como se pueden dar cuenta, en realidad ya hay un montón de estudios que sí afirman efectivamente el efecto beneficioso que tiene la actividad física en la ansiedad. Los resultados de estas investigaciones, pues lo que nos informan es que la práctica de la misma va a tener una considerable influencia y se van a asociar directamente con distintos aspectos que generan el bienestar psicológico. Entre ellos los que vemos en pantalla, tenemos la asertividad, la estabilidad emocional, los estados de ánimo, el bienestar, también tenemos la hostilidad, estados de cólera y también la depresión y también lo que más nos interesa, al menos a nosotros, es la ansiedad en este caso. Ahora, desde un punto de vista general, como tal, pues gracias a todas estas investigaciones, pues se ha podido evidenciar el efecto positivo que llega a tener no solamente en cuanto a la depresión, sino en la reducción del estrés que va a estar muy relacionado a lo que es la ansiedad. Y eso, y bueno, sabiendo que hoy en día la ansiedad es un problema que prácticamente afecta a todos, como ya lo mencionó al principio mi compañero, puede sentir ansiedad, incluso hasta el tener un simple examen o el tener una exposición, esos sentimientos de ansiedad están prácticamente siempre presentes, ¿no? Sin embargo, cuando esta ansiedad pues pasa de ser fisiológica a patológica es donde pues está el problema. Ahora, van a haber múltiples factores que van a tratar la relación de la ansiedad y la actividad física. Si estamos hablando de manera general, como tal, pues en la actividad física va a tener un beneficio en individuos en general. No solamente nos estamos refiriendo a personas que se encuentren completamente sanas, puede ser también personas que tienen distintas patologías de diversa índole. No solamente nos vamos a circunscribir a lo que es de todo lo que pues tiene que ver con la mental, ¿no? Es por eso que cuando tú vas al doctor, inclusive seguramente ustedes habrán escuchado, el doctor me ha recomendado que yo tengo que cuidar mi dieta, que tengo que hacer ejercicio. Y eso es porque está muy relacionado en realidad con cualquier cosa. Entonces, es por eso que su relevancia es muy importante. Entonces, ahora vamos a hacernos la siguiente pregunta. Bajo este entendimiento, pues, ¿el ejercicio físico tendrá siempre un efecto positivo con relación a la ansiedad? Y pues, a pesar de que hasta ahora todo lo hemos pintado de manera positiva, la respuesta es no. Pero ahora vamos a contextualizar esto. ¿Por qué dije que no? Bueno, se han realizado bastantes estudios y como tal, pues se ha determinado que una población en específica no responde bien ante estos casos. ¿De qué tipo de población estamos hablando? De una población que está sometida al ejercicio físico de manera recurrente, los deportistas profesionales. Entonces, los deportistas profesionales, ¿por qué tienen este tipo de problema? Están sometidos a altos niveles de exigencia y estos altos niveles de exigencia pues generan que su eficacia en cuanto a todo lo que confiere, todo lo que tiene que ver con el ejercicio físico, su misma profesión, lo que le exige su profesión, pues no se dé de manera efectiva. Y es por eso que estas personas se ven afectadas de manera negativa. ¿Pero por qué se ven afectados de manera negativa? Como ya lo explicó en un principio mi compañero, la ansiedad en realidad es un mecanismo de defensa, un mecanismo que te va a permitir pues en realidad reaccionar hasta distintos estímulos, ya sean estresantes o aquellos que tú percibes con cierto riesgo, que te generan pues esa sensación, ¿no? De miedo. Entonces, eso hasta cierto punto es fisiológico, es normal, porque al final y al cabo es algo que te motiva. Si tú tienes un examen, tú sabes que tienes que estudiar. Entonces, es algo que al final y al cabo pues te motiva. Sin embargo, cuando esto ya pasa a ciertos parámetros, sobrepasa los límites de lo que se considera normal, se vuelve inclusive pues un trastorno. Y bueno, al final pues vamos a hacernos la última pregunta ya para finalizar la exposición y vamos a preguntarnos el por qué
a pesar de que se ha visto que el ejercicio físico pues, genera un efecto beneficioso en la mayoría de los casos, obviamente exceptuando el que les acabo de hablar, porque no se utiliza como un tipo de medida terapéutica que puede ser aplicado a distintos tipos de patologías o inclusive pues en personas normales. ¿Por qué? Pues esto tiene, tiene que ver por un lado con nosotros y por otro lado con cuánto se fomenta el ejercicio físico en las personas. Pues no se ha visto mucho que se esté fomentando por parte del poder público, de las mismas instituciones de salud, el ejercicio físico. Al final y al cabo, pues las personas lo hemos relacionado más como algo preventivo en vez de algo que te va a ayudar a tratarlo, ¿no? Haz ejercicio para evitar tales problemas. Eso es lo que siempre nos dicen. Pero alguna vez nos hemos puesto a pensar en qué es lo que pasaría si es que nosotros pues no lo vemos desde ese punto de vista, sino lo vemos desde un punto de vista en que lo estamos viendo como un tratamiento, ¿no? Cuando nosotros, cuando pensamos en la palabra tratamiento, lo primero que viene a nuestra cabeza son fármacos, son medicamentos, ¿no? Y es por eso que la actividad física muchas veces, pues, ha sido reemplazada prácticamente por estos medicamentos y por otras medidas, ¿no? Todas pues todas vamos a hacerlas antes del ejercicio. Al final y al cabo, pues la mayoría de personas considera el ejercicio como la última alternativa o ni siquiera pues está dentro de la lista que cada uno pues de nosotros tiene, ¿no? Obviamente siempre va a haber sus excepciones, perdón. Y y bueno, yo quería hacer sobre todo énfasis en esa parte y de que a partir de ahora, en el resto de conferencias que vamos a ir hablando, vamos a hablar sobre todo al efecto beneficioso, ¿no? El efecto generalizado, por así decirlo, que en realidad causa pues el ejercicio físico en la actividad física. Y bueno, chicos, eso sería todo por la conferencia de hoy. Ha sido solamente un pantallazo. En el resto de conferencias posteriores, pues vamos a ahondar en cada una de estas variables, ansiedad, ejercicio físico y finalmente nuevamente la relación, pero ya desde un punto de vista de solamente pues verlo desde un lado más positivo, algo que nosotros pues podemos aplicar, ¿no? En nuestro diario vivir. Entonces, bueno, esperamos su participación, ¿no? El resto de conferencias pues se van a realizar ya ahora sí con recurrencia. Nuevamente, pedimos disculpas. Y bueno, acá también les vamos a presentar en pantalla la bibliografía que hemos utilizado. Y bueno, esto sería todo. No sé si tienen algún tipo de pregunta. Mi compañera va a estar ayudándome a leer si es que existe algún tipo de pregunta. Pueden enviarlo por el chat para poder pues saber si tienen algún tipo de duda para que pues esté solventada.
Tenemos una pregunta. Está bien, Ahora si sí, me la puedes decir, por tenemos una favor. pregunta. Esta dice que muy interesante la charla. ¿Cómo puedo combatir la ansiedad? Disculpen. Ahora sí, perdón. Muy interesante la charla. Sin embargo, ¿cómo puedo yo combatir la ansiedad si no es tan eficaz el ejercicio? Bueno, para responder tu pregunta, en realidad no sé si hubo algún tipo de confusión o algo. En realidad sí es bastante beneficiosa el ejercicio físico. Bueno, nosotros en realidad, chicos, somos estudiantes de la carrera de medicina. Y en la carrera de medicina, pues en una cátedra que se denomina farmacología, pues te dan siempre un esquema. Sin embargo, siempre nos dicen a nosotros que es mejor siempre tratar de hacer todo lo posible antes de tener este tipo de medidas, ¿no? Entonces, pues empecemos por primero, pues que el ejercicio sí tiene un efecto bastante positivo en realidad, no solamente para la ansiedad, sino para un montón de patologías en realidad, inclusive pues para las personas sanas es bastante beneficiosa. Entonces sí te va a ayudar a controlar la ansiedad. Sin embargo, también tienes que saber, pues, diferenciar si tu tipo de ansiedad ha pasado de un estado fisiológico normal a uno patológico que es anormal. Y para eso, pues, existe un montón de formas, ¿no? La principal, pues, es, pues, tener algún tipo de ayuda, ¿no? Ayuda profesional por parte, sobre todo, de un psicólogo, inclusive, pues, de un mismo psiquiatra, ¿no? Que siempre van a tener sus respectivos test. Por ejemplo, el test que nosotros les hemos realizado en el FORMS, en realidad es un test que está validado y que nos va a ayudar, pues, a medir el grado de ansiedad con el que ustedes, pues, están actualmente, ¿no? Entonces, para responderte, pues sí tiene un efecto positivo. En el resto de conferencias que vamos a ir tocando, vamos a ver inclusive ejercicios específicos, porque no estamos hablando de cualquier tipo de ejercicio. Y una persona que no está acostumbrada a poder, pues, realizar, ¿no? No está acostumbrada a hacer ejercicio ni nada. Entonces, no, obviamente no va a ser beneficioso ni para su cuerpo ni para su mente que inicie de la nada. Tiene que ser progresivo. Inclusive se recomiendan ciertos ejercicios aeróbicos y todo tipo de específicas, pues medidas que se tienen que tomar, ¿no? Ahora, pues lo importante, como te digo, sería primero identificar el tipo de ansiedad con el que estás cursando. Si hablamos pues de términos generales, la mayoría de los casos suele ser una ansiedad que sí es fisiológica, ¿no? Sin embargo, que a veces nosotros no sabemos cómo controlar. Ese es el problema, ¿no? Porque ¿dónde está la diferencia? ¿Cómo te puedes dar cuenta de que ya ha pasado a un estado que ya es patológico cuando afecta a tu vida diaria? Cuando tú tienes un examen, tú estás con ansiedad y lo que tú haces al respecto, pues es estudiar, prepararte y una vez das tu examen, ya te pones tranquila o tranquilo, ya estás completamente bien y eso es porque es temporal. Entonces, una de las diferencias que existe entre una ansiedad que va a ser fisiológica y otra que es patológica es que si tú, a pesar de ya haber realizado todas tus actividades, todo aquello que te preocupaba, todo aquello que te estresaba, sigues sintiendo ansiedad por un montón de cosas, te preocupas demasiado, no puedes dormir, tienes problemas incluso en la alimentación, en todo, ¿no? En general, molestias generales, pues ya te puedes dar cuenta de que ya me estás cursando con algo normal. Entonces, ese es el primer paso que tendrías que hacer para poder definir el tipo de estrategias terapéuticas que vas a llegar a tomar. Esa sería mi respuesta. Ok, el participante agradece, dice muchas gracias, me quedó más claro. Sin embargo, tenemos otra pregunta. ¿Qué dice? ¿Recomiendan algún tipo de actividad? Actividad física, bueno, supongo que te refieres a actividad física. O es que te refieres a otro tipo de actividad, pero mientras, bueno, voy contextualizando todo, pues si es que lo puedes escribir para
poder pues responderte exactamente a lo que quieres, pero si es que tú te refieres a una actividad física, pues hay un montón de alternativas que puedes llegar a tomar, desde ejercicios que solamente emplean la respiración, el cómo tú respiras, pues hasta ya ejercicios que ya pues tienen que ver con una mayor intensidad, ¿no? Donde ya estamos hablando de pues levantar peso, de hacer bicicleta, de ya trabajar, pero como hemos mencionado, todo esto inclusive pues tiene que ser visto por una persona que tenga conocimiento al respecto, que sepa qué ejercicios van a ser los mejores para ti. Es más personalizado, a pesar que parezca que el ejercicio pues es una medida que cualquier persona puede tomar, así cualquiera, y que tendría que hacerte bien. En realidad hay ciertas cosas que sí te van a ayudar más en el caso de ciertas patologías, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de algo muy algo que muchos de nosotros hemos visto, la pandemia por COVID lo que ha generado ha sido problemas respiratorios, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ejercicio o medidas en realidad en relación a la actividad física que va a ir orientada a este tipo de pacientes, no va a ser levantar peso ni nada de eso, sino se va a centrar más en mejorar la mecánica ventilatoria, la función respiratoria, ¿no? Entonces pasa lo mismo con la ansiedad. Y en la ansiedad algo que es muy común es la hiperventilación. Y la hiperventilación, que es cuando tú pues estás en una crisis de ansiedad, lo que haces es respirar y pierdes aire, ¿no? Entonces hay ejercicios que están pues específicamente diseñados para poder controlar esto, ¿no? Entonces, esas son bastantes, en realidad hay bastantes estrategias, ¿no? Y que vamos a ir tocando en el resto de conferencias con mayor exactitud. Pero bueno, ese es uno de los ejemplos que yo podría darte. Listo, Adri, muchas gracias. El participante indicó que se refería más a actividad física. Ah, ya, perfecto. Entonces, y esa sería la respuesta, ¿no? Como ya también mencioné, vamos a presentar en el resto de conferencias específicamente qué tipo de ejercicios son los mejores, pero si quieres algún ejemplo ahora, en este momento, pues yo recomendaría, ¿no? Bajo el conocimiento que tengo, un ejercicio aeróbico. Esto quiere decir pues que permite una mayor oxigenación y todo eso. Eso es lo que yo pienso que sería mejor. Entonces, eso para responder. Y bueno, esperamos que también te conectes al resto de conferencias para que sepas específicamente qué ejercicios, ¿no? Vamos a tocar un montón y con eso pues tu duda va a estar aún más resuelta. No sé si otro de mis compañeros quieran ayudarme tal vez o en realidad complementar alguna de mis respuestas. Bueno, sí, Adriana, se me escucha, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, tal vez un poquito más para complementar. Y si no es la actividad física, porque puede llegar a funcionar y en otras personas no puede llegar a hacer el efecto como tal o a evitar la ansiedad como tal, lo que vendría a ser la actividad física. Entonces, ¿qué medidas podríamos tomar, no? En este caso, algo que muy importante y que creo que la mayoría consideramos en lo que es la carrera de medicina es prácticamente eh, manejar muy bien o prácticamente hacer que tengamos un tiempo suficiente. ¿A qué me refiero? A que nosotros nos podamos organizar de manera eficaz. Otra cosa que también podría aliviar en algunas ocasiones la ansiedad es la escritura, la aromaterapia. ¿A qué me refiero con aromaterapia? Aquellos que prácticamente son olores que prácticamente nos van a permitir a relajarnos, a tener una pulsación del corazón, por así decirlo, ¿no? Un trabajo del corazón mucho menos, no va a trabajar más. Entonces, de alguna otra manera, esto puede ayudarnos a relajar y a tratar de evitar lo que vendría a ser o conciliar lo que vendría a ser en este caso la ansiedad, ¿no? Ahora, otro punto muy importante también que tal vez les quería mencionar es que también el hecho o el simple hecho que nosotros hagamos, por ejemplo, ¿no? En este caso, mantenernos alejados de las drogas o del alcohol, hace que prácticamente sea un factor muy importante para que nosotros podamos evitar lo que vendría a ser la ansiedad, ¿sí? Entonces, pero en este caso, lo que nosotros les vamos a enfatizar más es prácticamente cómo podemos conllevar la ansiedad o cómo podemos manejar la ansiedad con la actividad física. Entonces, para esto, como mi compañera ya lo estaba mencionando, vamos a ir dándoles muchas más pautas, vamos a ir hablando
más a fondo con relación a lo que vendrían a ser estos temas y esto se va a dar prácticamente en las siguientes sesiones. Bien, no sé si existe otra pregunta, por favor me confirmas, no, Noel, para poder ya dar finalizada la reunión y la despedida. En realidad sí, querida Adri. Tenemos una pregunta y dice, buenas noches, una consulta. ¿La alimentación influye más que la actividad física o viceversa? Ya. Bueno, en realidad la alimentación es bastante importante en todo tipo de persona, ¿no? Persona que esté sana, patológica o que tenga algún tipo de patología, siempre va a ser importante. Y en realidad, más que ser más importante que la otra, es algo que tiene que ir en conjunto. En esta serie de conferencias, nosotros pues nos hemos decidido centrar más en la actividad física, algo que pues de cierta forma va a ser más dinámico, ¿no? Y en realidad pues ambos, tanto la alimentación como el mismo hecho de que tú hagas ejercicio, pues requiere disciplina. Entonces, ninguno de los dos está por encima del otro. Están siempre y tienen que estar siempre en realidad actuando al mismo tiempo, ¿no? Obviamente, si es que tú realizas ejercicios físicos y todo lo demás, vas a ayudar mucho a tu cuerpo, ¿no? Pero entonces, imagina qué es lo que pasaría si es que tú a eso le sumas una alimentación saludable, ¿no? En términos generales, ¿no? Porque hay una alimentación incluso específica para cualquier tipo de persona que curse, por ejemplo, con patologías como hipertensión, diabetes y todo. Pero si estamos hablando, pues, de una persona que promedio, ¿no? Que no presenta alguna de esas patologías, pues estamos hablando de una alimentación sana, ¿no? Entonces, para responder, pues sería eso, ninguna de las dos es más importante que la otra. Sin embargo, algún dato interesante que te podría dar es que, por ejemplo, yo hablé de que la relación de la actividad física y la ansiedad no siempre va a ser positiva, hay una excepción. Y esta excepción se va a dar en población que está conformada por deportistas especializados. En este caso, por ejemplo, un dato muy importante en cuanto a la alimentación es que si la persona llega a tener un exceso de ansiedad, un tipo de ansiedad patológico, estas personas incluso pueden verse involucradas con problemas de desnutrición y todo eso. Seguramente ustedes ya conocen bastantes casos de estos en que, por ejemplo, bailarinas profesionales o algo tienen un peso bastante bajo, ¿no? Y realizan una actividad física intensa. Entonces, en este caso, nos podemos dar cuenta de que no está ejerciendo un efecto positivo, ¿no? Es más, está fomentando a que pues tú sigas perdiendo peso, de paso estás comiendo mal, no estás comiendo, entonces es algo pues que en este caso, en esta población, pues sí sería importante. Entonces, esa sería la respuesta. Ok, nuestro participante agradece la respuesta. Por favor, les pedimos que si tienen alguna duda, manifiesten la misma por el chat o activen su micrófono. Nos queda un minuto más para las dudas. Tenemos una última pregunta y dice, quiero estudiar medicina y me estoy preparando para entrar a la U. Me siento muy ansioso. ¿Debería de ir a algún especialista, médico o algo así? ¿Al psicólogo, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, decir que entiendo muchísimo tu ansiedad, ¿no? Y dejarte, pues, felicitarte por tomar incluso, pues, esa iniciativa, ¿no?
en elegir esta hermosa carrera, ¿no? Al igual que pues el resto de tus compañeros seguramente están eligiendo muchísimas otras carreras, ¿no? Que igual pues no hay por qué desmerecerlas. Pero bueno, si es que tú te encuentras ansiosa, lo primero que tienes que hacer pues es confiar en lo que tú sientes. Y es algo pues que siempre inclusive nos dicen en la carrera de medicina. ¿Cómo es posible que tú puedas realizar algo al respecto si en un inicio tú no escuchas a tu paciente? Entonces, ese es un factor clave, ¿no? Si tú consideras que esa ansiedad que tú sientes es demasiado, tanto que no puedes controlarla, no puedes, por así decirlo, gestionarla de la manera correcta, pues yo sí, la verdad, te recomendaría que visites a un psicólogo y es más, creo que es una alternativa que cualquier persona debería tomar, no solamente ante casos de ansiedad, sino algo muy importante y que siempre va relacionado con la ansiedad, es la depresión, ¿no? Y en estos casos, pues igual hay un índice bastante alto de depresión, sobre todo en poblaciones susceptibles como los jóvenes, ¿no? Entonces, yo sí te recomendaría que visites a un psicólogo y que pues, más que decir, ah, ya, muy bien, voy a tratar mi ansiedad y ya se acabó, es que tú generes pues mecanismos que te ayuden a enfrentar, porque la ansiedad va a estar toda tu vida y más si estás en una carrera tan demandante como es medicina. Entonces tú tienes que encontrar todas las estrategias necesarias para poder enfrentar a esta ansiedad pues que al final y al cabo pues si es que sobrepasa sus límites normales pues es bastante destructiva incluso. Entonces eso es lo que yo te recomendaría. Ok, gracias, Adriana. Nuestro participante dice muchísimas gracias. Bueno, creo que ha concluido el tiempo en el que teníamos que expresar nuestras dudas y todo. ¿Tienen algunas palabras para cerrar el evento, muchachos? Bueno, chicos, agradecerles una vez más a todos por su participación. Recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales las vamos a estar compartiendo en los grupos de WhatsApp, al igual que otros artículos o publicaciones que vayamos a ir pasándoles para que puedan leer un poquito más, ¿no? De todos estos temas de los que les vamos a hablar. Una vez más, gracias, chicos, a todos por participar. Que tengan una buena noche y hasta la siguiente conferencia. Hasta luego, chicos, nos vemos en la siguiente conferencia. Muchas gracias por su participación.